Bien, quisiera orar y pedirle a Dios. El título del tema que voy a tratar el día de hoy es ¿quién gobierna sobre tu pueblo? ¿Quién gobierna sobre el lugar donde vives? Yo quisiera orar con ustedes para que esta presencia del Espíritu Santo, que es Dios mismo, llene por completo nuestro corazón para que podamos recibir su verdad en nuestro corazón y podamos movernos con esa verdad y podamos actuar con esa palabra cuando tienes tantas carencias en tu corazón y en tu vida. Entonces vamos a pedirle a Dios que su palabra toque nuestro corazón y que nos ayude a vernos para poder actuar, porque se necesita que te pongas en tu corazón claridad para lo que queremos establecer en Tamaulipas y lo que se está estableciendo en Tamaulipas. Padre, te damos gracias, porque tu verdad es la que nos da la libertad. Y tu Espíritu es quien coloca en nuestro corazón tu palabra y transforma por completo nuestra vida. Señor, por mis fuerzas, con mis habilidades, yo no puedo hacer que tu palabra me transforme. El que hace la obra es tu Santo Espíritu. Y por eso, Espíritu Santo, te pedimos que vengas a este lugar, que toques nuestro corazón. Te necesitamos, te anhelamos, te deseamos con todo nuestro corazón. Porque donde tú estás, hay libertad sobre el pecado, hay libertad sobre la maldad. Te pedimos que vengas en esta mañana a mi corazón, para que seas tú el que pongas cada palabra en el lugar correcto de mi corazón y pueda yo vivir conforme a la palabra que tú quieres que yo me mueva. Te lo pido, Padre, y te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que has escuchado nuestra oración que ha salido de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos por la palabra, sabemos por la experiencia, sabemos por las vivencias que hemos experimentado que hay dos reinos y que existen dos reinos en este mundo donde vivimos. Uno es el reino de los cielos y el otro es el reino de las tinieblas. Cada reino tiene un gobierno y una manera de hacerse las cosas y de gobernar. Uno trata de ser imitación, el de las tinieblas trata de imitar porque sabe que en las maneras como Dios ha establecido se genera autoridad y poder. Y el reino de Dios, el reino de los cielos, es donde el rey de reyes es Jesucristo. Y es quien gobierna y establece las cosas en las cuales se va a mover toda la población. Por otra parte, tenemos el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas está como gobernador Satanás. Una imitación que quiso hacer de Dios sin serlo y sin haber sido creado para eso. Un ser frustrado, un ser derribado, un ser caído, que trata de establecer la destrucción sobre la creación de Dios, que es el hombre. En este reino de las tinieblas, Él quiere establecer su gobierno sobre la tierra. Y la lucha y la guerra que hay entre estos dos reinos no es porque el reino de los cielos no tenga el poder ni la autoridad para gobernar. Y también el reino de las tinieblas, y no es que tenga todo el poder ni toda la autoridad para gobernar, sino que el hombre es el que está gobernando sobre esta tierra porque así lo puso Dios, y a quien Él le dé el reconocimiento, la gloria y el lugar
Es el reino que va a gobernar sobre este lugar. Y de acuerdo al gobierno que tenemos en el mundo espiritual, es el gobierno que se establece aquí en la tierra, en la gente que está en la política, en la gente que está en la economía, en la gente que está en los puestos importantes de cada ciudad, de cada población. Si es el gobierno de Dios, las cosas se hacen para traer libertad y sembrar la paz. Si es para el reino de las tinieblas, es para traer división, confusión, destrucción, muerte, por medio de la codicia y de la avaricia. Son dos maneras completamente diferentes. Una por medio del amor, la entrega y la paz, y el otro por medio de la envidia, de la codicia y de la avaricia. Dos reinos que su propósito es completamente diferente. Uno para traer vida y libertad y paz, y el otro para traer confusión, división, destrucción y muerte. Dos reinos en los que estamos inmersos cada uno de nosotros. De acuerdo al reino que está gobernando sobre ese lugar, es la autoridad y el poder que va a tener ese gobierno y ese reino sobre esa ciudad. Esto no es algo nuevo, esto lo sabemos de cómo desde los antiguos chamanes, los brujos, los aztecas, los toltecas, toda tenemos una trayectoria donde entendían que se requería el sacrificio y ofrecer la sangre de las personas, de las víctimas que ellos sacrificaban a sus dioses. Y sabían que conforme ofrecían esto, los sacerdotes y los brujos que gobernaban ese lugar adquirían mayor poder. Y eran temidos los aztecas, no por las estrategias militares que tenían, sino por el poder con el que se manejaban en las tinieblas sus sacerdotes. Y por eso tenían sacrificios continuos, y entre el sacrificio y la sangre derramada de esas personas era lo que les daba mayor poder, mayor autoridad sobre el gobierno en la tierra. Y buscaban todo el tiempo y era continuo lo que se establecía. Pero esto no es de ahora, es de hace miles de años, donde vemos cómo también Dios le enseña a su pueblo que es necesario el sacrificio de los carneros, el sacrificio del cordero, el sacrificio de los animales, para que esa sangre que es ofrecida pueda limpiar al pueblo y se pueda acercar a Dios. En cambio, cuando es de víctimas inocentes, esa sangre va a demandar y va a establecer juicio sobre esa nación y destrucción sobre esa nación, para que haya mayor destrucción y mayor muerte, y la gente viva en mayor pecado, con mayor maldad, con mayor destrucción, como personas y como familias. Vemos entonces cómo estos dos reinos son los que van a determinar el cómo tú te vas a mover ya como familia y cómo te vas a mover como sociedad también. ¿Cuáles van a ser las intenciones que vas a tener en tu corazón para hacer las cosas que tú haces? Las intenciones son las motivaciones. Las motivaciones es lo que sale del corazón. Y estas motivaciones que salen del corazón son las que vienen de acuerdo al gobierno que hay en los aires. Lo que te va a motivar, lo que te va a inclinar tu corazón, lo que va a decidir hacia dónde te vas a mover, ya no va a ser determinado por quien gobierna sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu colonia, sobre tu casa. Dice en la palabra nos va mostrando que la manera en que nosotros podíamos volvernos a Dios no era porque nosotros reconociéramos nuestro pecado, que nuestra maldad era tan grande y tan fuerte que nos impedía acercarnos a Dios, tanto para el pueblo judío como ahora que somos
adoptados por Dios, injertados en la misma fe de Abraham, vemos cómo la palabra nos va enseñando que se hizo un sacrificio y que ese sacrificio ocurrió en la cruz y que esa obra que está haciendo Dios tiene tanto poder y que ha sido para la eternidad establecida para que todo aquel que cree en Jesucristo y que cree en la obra que el Padre está haciendo por medio de Cristo, y tú crees en esa obra de que su sangre que se derramó en la cruz tiene tantísimo poder que puede limpiar todos tus pecados. Lo que te separaba de Dios, lo que te hacía vivir en maldad, lo que te hacía vivir con tanta culpa y tanta suciedad del corazón, se está siendo derramado. Pero yo quisiera llevarlos un poquito más allá. ¿Cómo te sentirías tú si ofreces lo mejor que tú tienes, tu hijo, que ha sido justo, que te ha obedecido en todo, que ha vivido para agradarte a ti, y tú lo ofreces porque sabes que no hay otra manera de rescatar a tus otros hijos? Y que cuando tú lo estás ofreciendo, estás sufriendo y tu corazón se está quebrando en pedazos porque estás viendo cómo están sacrificando a tu hijo. Nosotros por tradición ya lo vemos como algo que sucedió, pero Dios vive en un presente continuo. Y ese dolor del Padre tan fuerte, en ese momento tan difícil de ver a su hijo sufrir la carga de todos los pecados de la gente más perversa y más malvada, ponerla en su corazón de alguien que es santo y que es limpio y que es puro. El dolor de un padre, cuando ves el sufrimiento de tu hijo, no se puede describir con palabras, no se puede expresar con ideas. Es un dolor tan profundo, tan fuerte, que solamente el que ha sido padre y que ve sufrir a su hijo entiende esto en su corazón. Y es lo que estaba pasando en la cruz, y es lo que estaba pasando con el padre cuando ve a su hijo y ve que esa sangre que está siendo derramada y que está cayendo tiene un propósito de limpiarte, de limpiar tu corazón. Y cuando esta sangre, lo estaba platicando y me estaba comentando esto mi hija Lorelí, que tuvo esta visión, veía cómo caía sobre la gente, y cuando caía sobre las personas, había dos diferentes tipos de personas. Porque ella le preguntó a Dios, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué soportaste, Dios, tanto sufrimiento? Y que le mostró la imagen de Jesucristo y le mostró la imagen del dolor del Señor y del sufrimiento de Jesús, y le mostró la imagen del Padre sufriendo por la crucifixión de su Hijo. Y le preguntaba ¿por qué? Y le volvió a mostrar otra vez la misma visión, ahora el 15 de septiembre, y que volteó y vio en esta visión a Jesús y que le decía, ¿vale la pena todo este sufrimiento? Y Jesús se voltea y le dice, dímelo tú, ¿valió la pena? Y es la misma pregunta que yo te hago. Dímelo tú, ¿valió la pena? ¿Valió la pena ese derramamiento
y ese sacrificio y ese dolor tan grande en la persona de Jesús valió la pena. Y por otra parte, ella veía en esta visión cómo la sangre te daba un poder que no tenías. Te capacitaba para algo que no estaba en ti. Que cuando tú la aceptabas como una bendición, como la vida para darte vida, tenías la capacidad para decirle ya no al pecado. Tenías el poder para decir ya no voy a participar de eso. Ya no voy a vivir con eso. No quisiera algo mágico, sino que te capacitaba para decir no voy a seguir participando. No voy a seguir pecando. No voy a seguir menospreciando. Y que permitías que esa sangre entrara y te limpiara tu corazón. Y te diera el poder para ya no caer en lo mismo. Pero que veía otro tipo de gente. Que también se derramaba esta sangre y la veía como con asco. Se la quitaba. Se la quitaba. Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Yo puedo. Yo quiero hacer mi vida. Yo quiero hacer mis cosas. Y se limpiaba esa sangre como que no quería que recibir eso para ser transformado, para moverse en ese poder que no tenía. Para seguir viviendo a su manera, en sus fuerzas, con su percepción que tiene sobre la vida y sobre las cosas. Esa sangre, pues tiene poder para el que cree. Pero al que ha entendido esto, pero la menosprecia y le produce asco, rechazo, ya no hay poder que pueda cambiar tu corazón y tu vida. Esa obra que se hizo en la cruz tiene tanto poder para que tu corazón sea transformado y tu vida sea completamente cambiada si tú la aceptas, si tú aceptas, si tú crees que eso que se hizo en la cruz es suficiente. Si tú crees que eso que se hizo por ti vale la pena, entonces ocurre un cambio. Y dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, para que tu manera de hablar, tu manera de moverte, sea con la dignidad, con la transformación, con la posición que se te ha dado por eso que ha ocurrido en tu corazón. Agradándole en todo. Cuando tu corazón no busca su propio bien, sino el hacer la voluntad del Padre para agradarlo. Y que en todas las cosas que hacemos en la vida, busquemos cómo agradar al corazón del Padre, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Entonces, llevando y dando tu corazón, dando tu vida para dar el fruto que pone la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en ti. Y luego dice, para que puedas crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, en el conocimiento, para crecer en el conocimiento, es que Dios esté en mi corazón, que busque hacer su voluntad, que busque que se exprese lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mí, y entonces yo voy a crecer en el conocimiento de Dios cuando hago esto. Y dice, fortalecidos con todo poder. Pero, ¿cómo voy a ser fortalecido con ese poder de Dios? Y lo dice más adelante, conforme a la potencia
de su gloria. Entonces yo voy a ser fortalecido no conforme a mis miedos, no conforme a mis inseguridades, sino conforme a su poder que está en gloria. Entonces me está diciendo que yo puedo tener esa fortaleza en mi corazón, no de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, sino conforme al poder de Dios, que es el que me va a transformar. Para toda paciencia y longanimidad. Ese fortalecimiento es para que tenga paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Ahora sí ya nos entendemos. Entonces dice que esa fortaleza y ese poder, tú y yo lo necesitamos para ser pacientes y para ser gente apacible, que sabe ver y sabe esperar. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que cuando tú sabes esperar, cuando tú tienes paciencia, sabes esperar los tiempos de Dios, los momentos de Dios, porque van a venir a tu vida y te van a dar la capacitación que tú no tienes, las aptitudes para poderte mover en todas las promesas que heredamos en Cristo. Todas las promesas. El cual nos ha librado, mira lo que dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tú y yo éramos gobernados por un poder diferente. Y ese poder era de ese ambiente, de ese reino de las tinieblas. Y está diciendo que fuimos tú y yo libres por el poder de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, de ese poder que tenían las tinieblas, que cegan los ojos para que no creas, que endurecen el corazón para que no respondas, que pone pensamientos para que veas diferente las cosas de Dios y la obra de Dios en tu familia y en tu corazón. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces somos trasladados porque se hizo una obra en la cruz. Tú creíste en esa obra y ahora esa obra tiene un poder sobre tu vida y ahora eres redimido de lo que antes te gobernaba por el poder que tiene la sangre de Cristo para el perdón de pecados. Lo que antes nos separaba de Dios eran nuestros pecados. Ahora, en esta obra y en este poder que tiene la sangre de Cristo, nos podemos acercar al Padre porque buscamos la santidad, porque buscamos vivir en esa santidad para con Dios. Dios está estableciendo de alguna manera claridad en nuestro corazón para que nosotros vivamos. Cuando los discípulos empiezan a ver cómo se mueve Jesús y cómo lo respalda el Padre en todas las obras que Él hace, en todos los milagros que ellos ven, en cómo ven el poder de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, y que ellos pues intentan hacer lo mismo y oran por enfermos, pero no ven que no hay el mismo respaldo. Ven que las cosas no ocurren como ocurrían con Jesús. Y se dan cuenta que Jesús oraba todo el tiempo y buscaba ver lo que el Padre hacía en los cielos para Él hacerlo aquí en la tierra. Nada lo tomaba desprevenido. Él ya sabía lo que iba a enfrentar porque lo había enfrentado en su espíritu. Y se dan cuenta que hay algo que no tienen. Y le dicen al Señor: Señor, pues quisiéramos tener eso, quisiéramos movernos como vemos que tú te mueves. Y creemos que la respuesta está en la oración. Enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y el segundo versículo que habla de Mateo en el capítulo 6, en el verso 10, pero no voy a leer ahorita el 9, sino el 10.
le está diciendo una oración que yo creo que todos nosotros conocemos. Y le dice, cuando estés orando, tienes que pedir algo muy claro. Venga tu reino. Venga tu reino. A que nuestra oración sea bien clara, que necesitamos movernos en el reino de los cielos, en el reino del Padre. Que no van a poder ocurrir las cosas sobrenaturales y que no vamos a podernos mover con poder y con autoridad si no establecemos en primer lugar el reino de los cielos, el reino del Padre. Que para que tengamos esa libertad y ese poder y las tinieblas no tengan poder sobre nosotros, necesitamos que venga el reino de los cielos. Venga tu reino. Y luego dice otra verdad: hágase tu voluntad. Está estableciendo como que una premisa, que para que ese reino pueda permanecer sobre nosotros, yo necesito ya no vivir conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre, uno podría pensar, es que me voy a despersonalizar, es que me voy a volver un títere de Dios, es que me voy a volver un objeto de lo que Dios quiere. ¿Y dónde quedo yo? ¿Dónde queda lo que a mí me gusta? ¿Dónde quedan mis sueños? ¿Dónde quedan mis deseos? ¿Dónde quedan mis ilusiones? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tus sueños? ¿Tus deseos? ¿Tus ilusiones? Tú fuiste formado por las experiencias que tuviste durante tu infancia y has tenido durante tu vida. Y te pregunto, ¿son tuyas? ¿O son producto del medio donde creciste, de la voluntad de la gente con la que creciste, de la manera en que te enseñó tus padres, tus abuelos, la gente que tuvo más influencia sobre ti, para que tú tuvieras los gustos, las inclinaciones y los deseos con los que ahora vives? ¿Y el cómo tú reaccionaste ante eso? ¿Son tuyos? ¿O es producto del medio donde creciste? ¿O es producto de la familia con la que creciste y la sociedad con la que te desarrollaste? ¿O tú naciste desde el vientre de tu madre y tú decías, yo voy a ser cuando sea grande? Tú no tenías ni idea. Se fue formando. Y hacías la voluntad del príncipe que gobernaba en tu casa, que gobernaba en tu pueblo, que gobernaba sobre tu familia. Tu yo es producto de ese entorno, de esa sociedad, y hacías la voluntad del padre de las tinieblas, ni siquiera la tuya. Por eso dice que cuando nosotros empezamos a tener a Dios y hacemos la voluntad del Padre, se quita todas esas tinieblas, se quita toda esa oscuridad sobre nuestro yo, todo el egoísmo que nos ha formado, y nos hacemos uno con Dios. Y en ese momento nos enriquecemos tanto y empieza a cambiar tanto nuestra vida, porque empezamos a tener un reflejo de lo que es el amor de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida. Y dejamos la anterior manera de movernos y de vivir. Y por eso está estableciendo muy claro: hágase tu voluntad para que tu reino se establezca. En el reino de las tinieblas, hacías la voluntad del príncipe de las tinieblas y ni siquiera te dabas cuenta. Y moviéndote de acuerdo a la voluntad del príncipe de las tinieblas, tenías el poder y tenías la autoridad que te da ese reino, para que por medio de los gritos, de la violencia, de la agresión, de sembrar inseguridad en tu hogar, de sembrar inseguridad en tus hijos, de sembrar agresión, de sembrar violencia, se estableciera ese reino. Y decimos, es que yo soy. Sí, tú eras, pero ahora se derramó la sangre para que seas redimido y seas transformado.
y el reino de los cielos, donde gobierna el Padre, te muevas conforme a su voluntad y seas enriquecido en gloria y puedas tener la autoridad, el poder que tenía Cristo y te puedas mover así. Y dice, como en el cielo, así también en la tierra. Nos está dando y nos está abriendo un panorama que no habíamos considerado. Que en el reino de los cielos, la autoridad, el gobierno y todo lo establece el Padre. Que aquí en la tierra nosotros podemos establecer esa autoridad del Padre y ese gobierno del Padre cuando yo hago la voluntad del Padre. Cuando yo empiezo a buscar santidad en mi corazón y vivir conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Entonces me está diciendo que yo pertenezco a otro reino, que yo pertenezco a otro rey, que mientras esté este gobierno en esta tierra, yo no soy de esta tierra, yo no soy del gobierno que gobierna esta tierra, yo soy extranjero, yo soy peregrino y yo estoy declarando que el reino del Padre es mi reino y que cuando el Padre venga y lo establezca, ahora sí, yo voy a estar gobernando sobre esta tierra. Pero que en el lugar donde yo esté y en la posición que yo tenga con Dios y delante de Dios, yo voy a poder establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Dios va a hacer su obra. Dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando decimos, Padre, que venga tu reino, porque este gobierno yo no soy de él, empezamos a establecer un cambio en nuestro corazón. Y cuando el reino de los cielos viene en primer lugar a mi corazón, yo lo puedo establecer en mi persona, lo puedo establecer en mi casa, no porque estoy diciendo voy a demandar y voy a hacer, no, porque lo estoy estableciendo con mi manera de vivir, con mi manera de ser, con mi manera de hablar. Yo le estoy poniendo eso en el corazón de mi familia. No estoy dando versículos, no estoy señalando ni enseñando la palabra, sino estoy expresando la verdad que yo creo, la realidad con la que yo me muevo, porque es lo que quiero establecer. Sabemos que Dios es honrado cuando tú lo alabas y tú lo adoras. Sabemos que cuando adoramos a Dios con todo el corazón, desciende la presencia de Dios. Cuando el pueblo no busca su propio bien, sino adorar y declarar la presencia de Dios, desciende esa presencia sobre nosotros y sobre nuestra vida. Jesús, como adoraba al Padre y glorificaba al Padre en todas las cosas que él hacía, la gloria del Padre se estableció. Llega Jesucristo antes de ir a la cruz, llega a una sinagoga y ve a los que están vendiendo palomas, animales, pura vendimia para un ritual. Perdieron el significado y el sentido de lo que significaba ofrecer ese sacrificio a Dios. Ahora lo hacían ya como un ritual. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que muchas veces nosotros estamos cantando y alabando, pero ya como un ritual, como algo que ahí seguimos la letra, seguimos las cosas, pero nuestro corazón no está ahí. Nuestro corazón estamos cantando con la cabeza, estamos expresando a nivel anímico, nada más, pero no con el corazón. Y Jesús empieza a sacar a toda esa estructura que hay y empieza a limpiar el templo y dice, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. A que donde está la oración,
donde está la adoración y la alabanza, donde Dios es el centro por lo que nos reunimos para adorar y es lo más importante y le damos esa importancia. Ahí está Dios, ahí se mueve Dios. Pero no lo entendieron, van pues los fariseos, van y se choquean porque dicen, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que se establece, y Jesús está haciendo eso, pero Jesús tenía al pueblo con él. Y dice en Mateo 21, en el verso 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron, mira, están viendo que después de sacar todo eso, empieza a orar por los enfermos Jesucristo y sanan todos los enfermos. Todos los paralíticos, ciegos, cojos, empiezan a sanar. Y se sienten ofendidos esta gente que gobernaba esos lugares, y se sienten ofendidos porque le están dando un reconocimiento y están viendo a Jesucristo como el Hijo de David, como el Mesías, y no lo pueden tolerar. Con su indignación le dicen a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. El niño es el que puede ver las cosas como están sucediendo, es el que las puede hacer suyas y le puede dar la gloria y el reconocimiento a Dios. Por eso dice que si no nos volvemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Cuando tú estás viendo lo que Dios está haciendo y tú alabas y reconoces a Dios y lo adoras y le das el lugar y lo declaras y dices, esto solo tú lo puedes hacer, Dios mío, entonces lo que estás haciendo es alabar a Dios con todo tu corazón y reconociendo lo que Dios está haciendo. Dice en el Salmo 50, en el verso 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Está profetizando aquí el salmista y está declarando algo que vendría en Cristo. Y dice, el que sacrifica alabanza. ¿Podemos alabar a Dios cuando estamos quebrados? ¿Podemos alabar y reconocerlo por arriba de nuestro sufrimiento? ¿Podemos reconocer que es mayor nuestro Dios que nuestro problema o que nuestra necesidad? ¿Podemos decir que Dios es más poderoso que la tendencia que yo tengo al pecado y la inclinación que tengo yo para pecar? ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo establecer? Sacrificar alabanza no es cuando tú estás bien y todo te va bien en la vida. Sacrificar alabanza no es cuando todo va caminando de acorde a lo que tú pensabas o lo que tú considerabas. Sacrificar alabanza es que cuando tú no tienes la capacidad, no tienes las fuerzas, no tienes el poder, y a pesar de eso, tú alabas y adoras al Señor como la fuente de tu fortaleza y de tu bendición. Por eso dice, si tú puedes hacer eso, y si tú puedes darle el primer lugar a Dios por arriba de tu dolor, de tu sufrimiento, estás sacrificando alabanza a Dios, lo estás honrando, porque le estás dando un lugar por arriba de tu necesidad, de tu enfermedad, del momento tan crítico por el cual estás pasando. Y al que ordenare su camino, si puedes hacer eso, ahora tienes el poder de la sangre de Cristo para ordenar, para arreglar, para establecer cuál es el camino por el que vas a andar. Entonces, dice, te mostraré lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque estás creyendo
en la obra de Cristo? Y cuando crees en esa obra de Cristo, en esa sangre derramada, y te la has vivido el poder que tiene la sangre de Cristo, porque por medio de ese poder venciste en Cristo el pecado, la maldad. Y cuando eso lo estás experimentando, entonces ya vives, experimentaste la salvación, porque fuiste libre de ese pecado que tenía encarcelada tu alma y tu corazón. Nos está llevando a que se nos ha dado algo tan grande cuando nosotros le damos la gloria a Dios. Hay un cielo, pero ese cielo, para que sea establecido aquí en la tierra, el reino de los cielos, el reino de Dios, el que nos va a dirigir, aunque no voy a hablar sobre él el día de hoy, el que nos va a enseñar, el que nos va a guiar, el que va a establecer todo el poder que tú y yo no tenemos, es el Espíritu Santo. El Padre se movió y se manifestó con su pueblo, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Jesucristo vino una vez y para siempre y rompió el poder que tenía Satanás y el pecado sobre todo el hombre, sobre toda la humanidad. Y ahora se nos ha dado al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para movernos con Él y en Él, y poder establecer toda la obra del Padre por medio del Espíritu de Dios aquí en la tierra, y poder bajar el reino de los cielos aquí en la tierra. Dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está estableciendo que el mismo Espíritu que es el Padre, el mismo Espíritu que es Cristo, el mismo Espíritu Santo ha sido derramado para que tú te muevas en Él y Él se mueva dentro de tu corazón y haya un cambio en tu vida. Vemos nosotros como toda la gente que quiere tomar un lugar, no sé si se han fijado, sobre todo en los puntos donde va a entrar la droga a Estados Unidos o va a entrar a Europa, la gente que conoce lo que es el mundo espiritual y todos los feos contratan a chamanes, brujas, brujos, como les llamamos en México. Y saben que se necesita tomar personas, sobre todo mujeres, y sacrificarlas para ofrecerlas en sacrificio y derramar esa sangre inocente para que se establezca un juicio y una maldición sobre ese lugar y sobre ese terreno. Y lo hacen, y vimos nosotros en Juárez toda la muerte que hubo de tantas mujeres que fueron sacrificadas, que después encontraron algunos de sus cadáveres, pero no sabían qué es lo que estaba pasando, y después ya salió en la prensa. Hacen todo eso para que se establezca en un lugar. Y ahora vemos como Chihuahua, vemos cómo la maldad, la droga, la perversión, cada vez va aumentando. Me platicaba uno de los jóvenes, dice, es que estamos ministrando en Chihuahua y hay mucha maldad en la universidad. Digo, no, pues ¿qué tanta maldad? No entiende, doctor, hay mucha maldad. ¿A qué le llamas maldad? Bueno, mire, se drogan ahí. Le digo, bueno, siempre se han drogado. Dice, no, tienen relaciones sexuales ahí en el campo donde toda la gente los está viendo. Caramba, sí, ya hay toda una perversión en todo ese lugar. Se ganó poder, se ganó autoridad, donde la boca de todas las autoridades está cerrada y se puede controlar a toda una juventud para después controlar a toda una población y hacer lo que ellos quieran. Todo eso lo quieren hacer en todos los puntos claves. Y si el pueblo de Dios, cuando están por hacerlo, no tomamos un lugar, pues van a tomar ellos este lugar
para gobernar sobre todo Tamaulipas. Porque Tamaulipas es un lugar que tiene frontera hacia el norte y frontera para Europa. Un lugar privilegiado. Si nosotros entendemos que podemos tener autoridad para establecer el reino de Dios, todo va a cambiar. Y mira cómo lo dice que lo podemos hacer. Pedro, cuando está preguntando a Jesús, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién tú dirías que es Jesucristo? No en base a lo que has leído de la Biblia, no en base a lo que la gente que está a tu lado te dice. ¿Quién dirías que es Jesucristo en base a lo que tú has visto de Él en tu vida? Y Pedro, cuando les dice, bueno, ¿quién dice la gente? Dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Es la misma pregunta que yo te hago a ti. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, mira, en esta verdad que acabas de declarar, es la piedra angular. Y sobre esta verdad yo voy a edificar mi iglesia. Y a ustedes les doy las llaves. Y dice en Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, el que se nos entregue las llaves es que tienes un medio para poder entrar a un reino que no está establecido donde tú vives, donde tú te mueves. Y dice, a ti te voy a dar las llaves para entrar. Pero ¿por qué le va a dar a Pedro las llaves para entrar? O a ti, ¿por qué te las va a dar? Porque para ti Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Para ti es una verdad absoluta. No es algo que vas a cuestionar o algo relativo a la condición, a la historia. Es algo que tú ya has creído y has vivido. Y sobre esa roca, sobre esa base, tú vas a poder entrar con esas llaves al reino de los cielos. Se te han abierto los cielos en Cristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué harías cuando te dan las llaves para entrar cuando quieras al mejor palacio que haya en este mundo? ¿Qué harías? Hemos visto palacios por la televisión, ¿es cierto? Algunos hemos ido a lugares donde están los palacios, pero ya bien viejos todo eso, pero a los palacios donde todavía viven algunos gobernantes, esos no nos dejan entrar, pero los vemos por televisión. ¿Qué harías si se te dan las llaves para entrar a cualquier parte de ese palacio? Y además se te dice, tienes libertad de tomar lo que quieras. Si tú sacas algo del palacio, que es algo muy valioso, histórico, y sacas uno de las pinturas, porque el arte tiene muchísimo valor, sacas una de esas pinturas de ese palacio y te lo llevas a tu casa y lo pones en el baño o no sé dónde lo pongas. ¿Para qué lo quieres ahí? Pierde todo sentido, pierde todo significado, pierde todo valor. Tenía un propósito. ¿Qué vas a tomar del reino de los cielos? ¿Vas a tomar cosas para tú demostrar que tú eres muy valioso porque ahora tienes un cuadro? ¿Porque oras por los enfermos y sanan? ¿Porque te ves tú como algo importante? No estás entendiendo las riquezas del reino. Es el reino lo valioso. Es Jesucristo el importante. Es el Padre lo más hermoso que tenemos. Dice, puedes tomar todo. Te estoy dando las llaves de mi reino. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios nos da libertad para entrar al reino de los cielos cuando Cristo es el centro de nuestro corazón.
y para que la voluntad del Padre, que es santa, justa y perfecta, se establezca en nuestra vida y se establezca donde quiera que vayamos. Podemos sacar del reino de los cielos para que eso que tomamos se establezca aquí en la tierra. Podemos tomar de las cosas que hay en el reino de los cielos con un propósito. Que esas cosas que están en el reino de los cielos, aquí en la tierra, se establezcan. Y cuando se establecen esas cosas aquí en la tierra, empiezan a haber cambios donde nosotros vivimos y donde nosotros nos movemos. Y si yo bajo la paz de Dios, la justicia de Dios, la libertad de Dios a mi corazón, y luego se empieza a establecer aquí en la tierra donde yo me muevo, de pronto voy a ver que gente que no sabía de Cristo, que gente que no sabía de Dios, empieza a querer las cosas de Dios, empieza a anhelar las cosas de Dios, empiezan a irse los que asesinan, los que sacrifican, los perversos, los violentos, los destructores, empiezan a dejar esta tierra porque ya no hay cabida, porque empieza a haber libertad y empieza a haber paz. Se empieza a establecer el reino de Dios por el poder del Espíritu Santo. No porque haga oraciones a gritos y declare a gritos, y yo bajo el reino de Dios, y yo establezco. Pues primero establécelo en tu corazón. Primero créelo con tu corazón. No es un problema de decibeles, no es un problema de gritos. ¿Cuándo gritamos? Pues cuando nos asustamos o cuando tenemos miedo. Estás desprevenido y te asustan y caramba, gritote que pegas. Y es el efecto que tienen las películas. Estás viendo la película, tranquilo, y de repente sale el monstruo de las cavernas verdes y avientas hasta las palomas y avientas todo lo que traes ahí del sustote que te pegó. Y dices, me agarró desprevenido. Eso es lo que siempre busca el enemigo, que te agarre desprevenido. El enemigo busca cómo intimidarnos, cómo quitarnos la seguridad, cómo quitarnos la paz de Dios. ¿Cuántos han recibido llamadas de intimidación en su casa? Bueno, yo también. Y me agarraron hace poco. Estaba descansando en la tarde bien cuajado. Y de repente me habla el comandante Z80 y no sé qué, puras mentiras, para intimidarme. Y yo entre que dormido y despierto empiezo a escuchar todas sus salvajadas y todas sus barbaridades y todo eso. Y se queda uno como, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Después de oír toda la mugre, le colgué. ¿Y cómo te quedas? Aleluya, la fortaleza del Señor. Señor, eres poderoso. Pues, te vas despertando ahí. Así te agarra el enemigo. Ve qué momentos son los de mayor papaloteo para sincronizar que sabía que yo estaba dormido, pero el otro que lo gobierna sí sabía, y empieza a tener efecto y empieza a querer debilitar para quitarte la fe, para que tengas miedo, para que tengas inseguridad, y entonces se siembre el reino de las tinieblas en tu corazón y no se siembra el reino de los cielos, porque donde está Cristo, allí hay libertad. Tenemos que tener cuidado con todo lo que permitimos, porque nos agarra en debilidad para que tome fortaleza Él y se engrandezca Él. Entonces se nos están entregando unas llaves para que ejerzamos poder, para que establezcamos autoridad, la misma que está en los cielos. Porque lo que gobierna, los cielos que gobiernan, tarde o temprano, se van a manifestar con la conducta de los ciudadanos. Tarde o temprano se va a ir estableciendo. Si los cielos gobiernan sobre la tierra, quien está en el reino de los cielos, que es Cristo, va a gobernar sobre la tierra. Y es lo que nos está diciendo, como dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo. En Cristo
se hizo toda la creación, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces toda la creación se hizo por medio de Cristo y en Cristo. Visibles e invisibles. Está hablando de los dos reinos, el cielo y la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está estableciendo que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, pero fueron creados también todo dominio. ¿Sí lo escuchaste? Toda potestad, todo gobierno en los cielos y en la tierra. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿tendrá poder, tanto poder Satanás? Fue creado en él. Él no tiene poder sobre Cristo, ni sobre los hijos de Dios. No tiene ese poder. Fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, todos los espíritus, cualquiera que sea, va a doblegar sus rodillas ante Cristo. No tiene ese poder. Me está diciendo que entonces cuando desciende el reino de los cielos, donde Cristo gobierna, el poder que tenían las tinieblas y toda esta gente que quiere derramar sangre inocente para tener poder, es quitado. Y se establece el reino de Dios. Se establece el gobierno de Dios para establecer las verdades de Dios. Entonces ese reino hace a un lado el temor, porque el que realmente tiene poder y autoridad es Jesucristo, sobre tronos, sobre dominios, sobre principados, sobre potestades. Quien tiene poder es Cristo. Cristo es Señor sobre todos ellos y son doblegados ante el poder de Dios. Por eso nos santificamos para vivir en el gobierno de nuestro Dios. Por eso dice que lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es atar. Atar. Que yo no puedo traer una bendición de Dios si en primer lugar yo no ato aquí en la tierra lo que traía maldición. Si yo no pongo ligaduras a lo que traía división y destrucción. Que para que pueda descender la bendición de Dios, dice que todo lo que atares, en primer lugar, aquí en la tierra, va a ser atado en los cielos. Porque los cielos van a gobernar sobre la tierra. Que cuando yo ato en el nombre de Jesús, toda la violencia que yo traía, toda la envidia que yo traía, toda la codicia con la que yo me movía, toda la avaricia con la que yo me movía, que si yo no ato eso, aquí en la tierra, en mi corazón, en mi casa, en mi familia, si yo no pongo ligaduras, si yo no pongo algo que amarre eso, yo no voy a poder traer la bendición para que se establezca el reino. Por eso dice, todo lo que tú atares aquí en la tierra será atado en los cielos. Y el poder que gobernaba sobre los aires para que tú te movieras de esa manera, para que tu familia actuara de esa manera, se rompe porque está atado, porque ahora quedó ligado, quedó encadenado por el poder que hay en Cristo, en la palabra de Dios. Esas ataduras no se pueden romper, no se pueden quitar. Y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo puedo desatar algo que está en los cielos aquí en la tierra? Bueno, tengo que entender que necesita ser una verdad para mí. Yo no puedo desatar lo que no tengo en mi corazón. Yo no puedo declarar lo que no creo. Yo no me puedo mover en lo que no es mío, porque lo que desata es la fe. Y para que la fe se mueva, yo necesito que sea algo absoluto, que yo lo creo en mí. Y cuando yo creo con todo el corazón en lo que
es una verdad para mí, no es una alternativa, sino una verdad. Yo uso esa verdad y yo me muevo con esa verdad. Entonces, cuando dice que cuando yo desato, ¿de dónde lo voy a desatar? Primero de mi corazón, porque yo lo creo con todo el corazón. Y yo oro no con miedo, no por inseguridad, no por amenazas, sino que oro por la convicción que tengo en Cristo en mi corazón. Y dice que cuando yo desato todo esto que Dios ha puesto en mi corazón, que es su palabra, sus promesas, entonces se desatan en los cielos esa bendición y se establece sobre la tierra. Es lo que va declarando la palabra. Venía Jesucristo, para que se me entienda esta verdad. Venía Jesús con todos los discípulos en la barca y se desata una tempestad en medio del mar y Jesús venía durmiendo, descansando. Yo no sé cómo te imaginas que estaría la barca cuando hay una tempestad y se está hundiendo la barca y que Jesús está completamente dormido. Yo creo que traía en su corazón la paz del cielo, la paz de Dios. Y cuando se desata esa tempestad, pues no es algo que le quite su descanso ni su paz, porque está dentro de él. Se movía la barca para todas partes, se inundaba, ya no sabían cómo sacar el agua de la barca, no le veían solución. Cada vez estaba el medio donde estaban rodeados de mayor tinieblas, de mayor violencia, de mayor ataque. Y dice que lo despiertan al Señor. Yo creo que estaba tan profundamente dormido y van y lo despiertan. Y ya se levanta el Señor y dice: Señor, pues te estás durmiendo. ¿Qué no te das cuenta que ahora sí que estamos pereciendo? Nos estamos muriendo. ¿Qué es lo que está declarando ellos? Ellos ya se veían ahogados, agarrados quizás de un palito, pero como estaba la tempestad tan fuerte, ya ni el palito tenía posibilidades para ellos. Estaban declarando sus miedos, porque esa tempestad produjo tanta inseguridad que no pudieron creer con lo que estaba en su corazón. No pudieron tomar de lo que Dios ya les había mostrado, porque era más grande el miedo a morir, el miedo a perder la vida, que la palabra que Cristo había sembrado en ellos. Y dice que se levanta Jesucristo, dice en Mateo 4:39, y levantándose reprendió a sus discípulos. No dice eso. Dice, reprendió al viento. ¿Qué pasa cuando tú estás modorro y hay problemas y te levantan? ¿A quién reprendes? Pues al que te levantó. ¿Qué no te veías que estaba dormido? ¿Qué no veías que estaba? Bueno, cada quien, ¿no? Él no reprendió a sus discípulos. Dice, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué permitieron que el miedo los gobernara? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Los cuestiona. Que no tuvieron fe para establecer la bonanza y establecer la paz. ¿Tienes fe para establecer la paz y la bonanza en tu casa? ¿Tienes fe para establecer la paz y la bonanza en tu pueblo, en tu nación? ¿O te van a intimidar los enemigos de Dios? No podemos establecer lo que no está en nuestro corazón. No podemos atar lo que no hemos atado en nuestra vida. No podemos desatar si vivimos en pecado. Desatamos cuando el reino de los cielos ya está en nuestro corazón y en nuestra vida. Es una invitación a la santidad. Es una invitación a la pureza. Es una invitación a vivir en la voluntad del Padre y a vivir
conforme al propósito de Dios en nuestra vida. Dejar de vivir conforme al propósito del príncipe de las tinieblas, donde el orgullo, la vanagloria, la envidia es lo más importante para buscar resolver tus propias necesidades durante toda tu vida. Tenemos autoridad sobre las cosas que ya están en nuestro corazón. Tenemos autoridad sobre las cosas que hemos creído con todo el corazón. Podemos establecer lo que ya se ha establecido en nuestro corazón, como se los dijo Jesús a ellos. ¿Qué acaso no tenéis fe? ¿Que pudiste echar mano de lo que se sembró en tu corazón? ¿Qué acaso no pudieron haber ejercido esto para que el mar se calmara? Por eso, si te das cuenta en el Sermón del Monte, de lo que está hablando es del reino de los cielos, para que se establezca el reino de los cielos. Porque cuando venga el reino de los cielos, la vida de Dios y del Padre se va a establecer sobre tu ciudad y sobre tu casa. Y tu pueblo, tu nación va a cambiar. Dos reinos, con dos gobiernos, con dos reyes, uno por medio de la oscuridad y las tinieblas, usando la mentira, el engaño, el miedo, la inseguridad, para que tú no tomes la palabra de Dios y las verdades de Dios. Otro, que es el reino de los cielos, por medio de Cristo, a través del sacrificio en la cruz, que fuiste limpiado y fuiste lavado con la sangre de Cristo para vivir en santidad, en humildad y entrega para servir a Dios y a tu prójimo, para que ese amor de Dios se exprese donde quiera que vayamos. Es tiempo en Tamaulipas de que se levante la iglesia. Es tiempo de que tú te levantes, que no vivamos a expensas de unos cuantos que oran y que han decidido santificar su vida y su corazón, sino que toda la iglesia se pueda levantar para que podamos pelear la buena batalla de la fe y establecer en Tamaulipas el reino de Dios. Hay muchos secuestros últimamente. Quizás tú no estás enterado, pero la maldad ha seguido creciendo. Es tiempo de que la iglesia tome su lugar para establecer el reino de los cielos. ¿Estás listo para hacerlo? Si no lo estás, arregla tu corazón, porque tenemos a Cristo para hacerlo y para movernos con autoridad. No es cuestión de emociones. Ahora sí yo voy a ir y yo voy a establecer y yo voy a hacer. No, no es eso. No es con el alma, es con el corazón. Y yo quisiera invitarlos para que dejen su vida pecaminosa, para que dejen de vivir, que ya es suficiente, porque se te ha dado la sangre de Cristo. No menosprecies lo que se hizo por ti en la cruz. No dejes a un lado algo tan valioso y te lo estés quitando para seguir viviendo en tus fuerzas y a tu manera, con tu poder que ni siquiera es tuyo, sino de las tinieblas. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de santificarnos. Es tiempo de establecer un cambio en Tamaulipas, en Tampico, en Madero, en Altamira. Llegó el tiempo. ¿Estás listo? ¿Estás listo para hacerlo? Vamos a orar. Les invito a ponerse en pie. Solo tú sabes cómo está tu corazón. Es tiempo que el reino de los cielos descienda. Dios no te culpa. Dios no te condena. El que vino a culpar y a condenar es Satanás. Dios te está invitando porque eres su hijo. Ahora yo quiero que te imagines esta última
imagen del Padre viendo a su Hijo en la cruz, que está derramando su vida, su sangre, para que todos los pecadores seamos limpiados de nuestra maldad. Y que ve por otra parte a sus hijos que están rechazando la obra de la cruz, que dicen qué asco, ay, eso no es para mí ahorita, menospreciando y no aceptando la obra. Ese dolor tan fuerte porque por tanto amor entregó a su hijo, y ver que sus hijos no lo valoran, lo menosprecian y hasta se siente como un repudio, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo quisiera orar con los que piensan que no es posible dejar el pecado con el que has vivido, con los que piensan que por medio de ese pecado tú puedes satisfacer tu vida y hacer tu vida, y lo que tienes en tu cabeza es una religión, ya no a Dios, y piensas que va a venir algo mágico cuando no es así. Ya se te dio la sangre para que tú ejerzas poder sobre el pecado en lo que se hizo en la cruz, porque lo crees. Y vamos a pedirle perdón a Dios. Yo no sé cómo estás, pero creo que es el tiempo de pedirle perdón a Dios. Cada uno de nosotros vemos la vida en imágenes en nuestra mente. Tenemos imágenes de lo que vemos. Pero la imagen que tenemos de las cosas que vemos no es como son las cosas, no es la realidad, sino es como nosotros tenemos el corazón. Distorsionamos, les ponemos frases y pensamientos y sentimientos a las imágenes que vemos, porque no podemos ver el corazón de la gente. Quítate eso y empieza a pedirle a Dios que abra tus ojos, que se quiten las escamas que te han impedido ver a Cristo como tu Señor, para que la salvación de Dios sea una verdad en ti, porque ejerciste el poder que hay en la sangre de Cristo sobre tu vida para hacer a un lado el pecado. Y vives ahora con esa libertad. Padre, venimos como congregación delante de ti porque hemos pecado, porque hemos buscado nuestro propio bien, nuestro propio beneficio. Y hemos aprendido de tu palabra, hemos aprendido de tu verdad, pero lo hemos dejado en la cabeza como una información, como una serie de conceptos, como un conjunto de ideas que producen imágenes, pero no han entrado a mi corazón. Porque hay pecados dentro de mí que no he querido aceptarlos, que no he querido reconocer la maldad que hay en mi corazón, y he vivido justificándome, he vivido creyendo doctrinas que no son, construyéndolas para seguir viviendo una vida pecaminosa. Pero sé, Señor, que este llamado que nos estás haciendo como iglesia tuya, como pueblo tuyo, para que busquemos la santidad y busquemos tu gloria y tu poder, Señor, tú lo has hecho para que podamos establecer tu reino en mi corazón y sacar todas las tinieblas que hay en mí, porque tú ya hiciste la obra. Y yo no quiero menospreciar, yo no quiero no darle el valor y el significado que tiene y lo que produjo en tu corazón toda esta obra tuya. Te pido perdón, Padre mío. Te pido perdón, Dios mío, porque no supe valorar, no supe honrar el sacrificio y no lo he querido poner en todas las áreas de mi vida para ser libre del poder del pecado, que con tan solo creer en este poder que tiene tu sangre, me hace libre de lo que antes me ataba,
y me dominaba y me gobernaba. Y que ahora, Señor, por esta fe que tengo en la obra que Cristo hizo en la cruz, ha venido a traer libertad, libertad. Y yo traigo, Señor, delante de ti mi pecado, lo que he permitido, con los pensamientos que me he permitido, con los deseos que me he permitido, con los sentimientos torcidos que me he permitido. Hoy lo traigo delante de ti y te pido perdón, Padre mío. Te pido perdón por haberlos permitido, tolerado y aceptado como una manera de vivir, como una forma de hacer la vida. Y hoy yo acepto esta obra en la cruz. Y yo creo, Señor, que tú has establecido este cambio para que yo pueda moverme en el reino de los cielos. Te doy gracias, Señor, porque ahora sé que tengo el poder, porque he creído en tu obra y he creído en el poder que tiene tu sangre para gobernar, para establecer, y sea salvo del pecado que me gobernaba y me dominaba. Te doy gracias, Señor. No voy a buscar mi propio bien en las cosas externas, sino voy a buscar tu voluntad en tu palabra y voy a establecerla sobre mi corazón, sobre mi casa, sobre mi colonia, sobre mi pueblo, para hacer tu voluntad. Y sé que tu voluntad es que se establezca y se declare la verdad, la justicia, el juicio, para que tu gloria sea manifestada y sean libres todas las almas y vengan a los pies de Jesucristo tu Hijo. Te damos gracias, Padre, como congregación, por esta invitación que nos haces a nuestro corazón para volver a ti y movernos en santidad y poder establecer y bajar el reino de los cielos y poder tomar las promesas que tú ya nos has dado, porque, Señor, somos peregrinos en esta tierra hasta que tu reino venga a este lugar. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria, porque reconocemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Y te alabaré, Señor, y reconoceré todas tus obras en cada mover, en cada día, porque tú eres para mí mi Dios, mi Señor y mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dáselo al Señor. Dale la honra con tus manos. Y lo reconocemos con nuestras manos. Y le decimos, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. No a la gente, sino a nuestro Dios, a quien es solo digno de toda alabanza. Yo te voy a invitar que ahora en tu casa estés orando y lo que Dios te vaya mostrando, trátalo, prueba con este poder que se te dio en la sangre. Prueba con esto que se te entregó para que tu vida sea transformada. Prueba el poder que hay en Cristo y vive en esa fe. No se puede vivir con el corazón y con el reino de las tinieblas. Es cuando tú estableces en tu corazón el reino de los cielos, la palabra de Dios. Y cuando tú te mueves en eso que crees, como Jesús le dijo a sus discípulos, ellos pueden establecer bonanza y paz en ese lugar. Y tú lo puedes hacer. Y una vez que su corazón esté arreglado, establezcan todos los días. Miren lo que les voy a pedir. Una vez que tu corazón se ha arreglado, no lo hagas si no se ha arreglado. Arregla primero tu corazón. Y una vez que hayas arreglado tu corazón, establece el reino de los cielos, el reino de Dios, donde tú vives. En tu casa, en tu colonia, en este pueblo que Dios nos ha dado. Es nuestro. Yo amo a Tampico. Yo sé que Dios me dio este lugar para vivir. Y si me preguntan dónde soy feliz, cuando voy de viaje me dice mi esposa, oye, ¿qué lugar te gustaría? Tampico. Yo soy de corazón tampiqueño y por eso cuando me muera me van a enterrar en Tampico. ¿Por qué? Porque para mí el lugar más agradable es Tampico.
que ames a tu pueblo, que ames a tu tierra, que ames a tu gente y que oremos y declaremos el reino de Dios para que el reino de la oscuridad y de las tinieblas deje este lugar y salga todo lo podrido de este lugar. Que el Señor lo siga bendiciendo.